En este momento daremos inicio a el conversatorio por un futuro del trabajo centrado en las personas. Este conversatorio está a cargo y será moderado por el señor Emanuel González Alvarado, quien es licenciado en Salud Ocupacional, máster en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica en la Universidad de Las Halles, con 38 años de experiencia en el campo de la salud ocupacional, calidad y ambiente en proyectos diversos en industrias a nivel nacional e internacional. Profesor de la Universidad de Costa Rica, Universidad Latina de Ciencias y Tecnologías ULACID y Universidad Nacional de la Escuela de Ciencias Ambientales y Ciencias Agrarias en los periodos de 1996 al 2005. Profesor invitado en la Maestría de Gestión Ambiental en la Universidad de Las Halles en los años 2015 y 2019. Es uno de los profesores más reconocidos del país, con amplia experiencia como expositor y organizador de eventos de capacitación en sistemas de calidad, salud ocupacional y ambiente a nivel nacional e internacional. Además, el señor Emanuel González es el actual rector de la Universidad Técnica Nacional. En esta oportunidad, para este conversatorio, lo acompaña la señora Vanessa Gibson, quien es la directora de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, quien ha laborado para esta institución por más de 20 años y actualmente es gerente en el clima de inversión. Tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de las relaciones con las empresas instaladas en el país, en la cual promueve la generación de condiciones propicias del clima de inversión para la inversión y reinversión de las empresas del IED. Doña Vanessa es economista con una licenciatura en Economía y una maestría en Evaluación de Proyectos y Programas de Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica. Adicional, acompaña la máster Keila Acosta Bracho, quien es la directora de Recursos Humanos de About Medical, ubicado en la zona franca del Collol, quien cuenta con amplia experiencia en recursos humanos a nivel corporativo, vinculado con diversos procesos claves de negocios en diversas industrias del mercado centroamericano. Experiencia reconocida en procesos de desarrollo organizacional enfocado en el liderazgo, talento, cultura y gestión del cambio en Costa Rica. La señora Keila es psicóloga y cuenta con una maestría en Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. También los acompaña en este conversatorio el máster Marco Durante, quien cuenta con una maestría en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad de Castella-La Mancha en España, una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia, ex becario del Programa de Expertos Latinoamericanos en Relación Laboral de la OIT, Universidad Castilla de la Mancha en España, y de la Universidad de Bolonia en Italia. Actualmente se desempeña como socio directivo de BDS Asesores y como director del Consejo Nacional de Salarios. Ha recibido gran número de reconocimientos que lo posicionan como el abogado laborista más reconocido en Costa Rica durante los años 2013 al 2020. Así que bienvenidos a los cuatro a este conversatorio. Así que, don Emanuel, le cedo la palabra para que pueda moderar este conversatorio. Muy buenas noches, realmente es un gusto y un placer poder estar compartiendo esta noche en este primer Congreso Internacional de Recursos Humanos, Gestión del Trabajo en la Virtualidad, organizado por las universidades hermanas, la Universidad La UNA, la UNED y la Universidad Técnica Nacional. Primero que todo, me parece que eso es fundamental, que nosotros
desarrollemos esas redes, esas relaciones, esas interconexiones vitales para poder articular la academia, la investigación y la acción social desde una visión sistémica e integradora. Felicito de corazón a los organizadores y hoy nos estarán acompañando en este panel catedráticos, sin duda alguna, de una amplísima trayectoria cuando escuchamos en sus presentaciones, en un tema fundamental para las organizaciones, denominado por un futuro del trabajo centrado en las personas, de tal manera que cada uno de los expositores tendrán 15 minutos para hacer sus presentaciones. Posteriormente realizaremos una síntesis y un conversatorio con ellos mismos y posteriormente algunas preguntas que hayan sido enviadas. Así que de esta manera iniciaríamos con la señora Vanessa Gibson, continuaríamos con la señora Keila Acosta y terminaríamos la sesión con el señor Marco Durante. Quisiera primero que todo agradecerles enormemente su participación y la delicadeza de que nos estén acompañando en este Congreso Internacional y sobre todo por la experiencia y el realce que sin duda alguna estaremos desarrollando en este conversatorio. Así es que iniciaríamos con la señora Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE. Bienvenida y muy buenas noches y reitero el agradecimiento. Muy buenas noches y muchas gracias a todos los organizadores, a usted, don Emanuel. Saludar tanto a doña Keila como a don Marco, con quien tengo también el placer de poder trabajar. Bueno, tal vez en este contexto yo quisiera plantear el objetivo del panel en cuanto a las condiciones del futuro centrado en las personas, el hecho de que efectivamente no solamente, ¿verdad? Nos hemos visto envueltos en una transformación global desde toda perspectiva, sino incluso en cuanto hacia dónde se centra hoy el motor de desarrollo, de crecimiento económico y demás del nuevo modelo a nivel global. Y está centrado y me gustó mucho esta mención que hace el doctor Cubeiro ya hace varios años, digamos, ya hace más de 10 años, en donde habla de la transformación de una era industrial a una era del capitalismo y hoy una era en la cual es el talento lo que es el recurso relativamente más escaso y por lo tanto el de mayor valor en el contexto en el cual a nivel global asumimos una responsabilidad de mejorar las condiciones de vida y de sostenibilidad a nivel de nuestra convivencia en el planeta y demás. Y en ese sentido, hasta el 2019, creo que incluso así en de estar en el proceso de ser incorporados a la OECD, veníamos revisando las recomendaciones que esta organización le daba al país y definitivamente hasta diciembre o casi febrero del 2020 incluso, estábamos preocupados por el impacto que la revolución industrial traía, el impacto de las llamadas tecnologías disruptivas, cómo es que además las investigaciones a nivel de neurociencia y demás nos hablaban de la temporalidad y de las condiciones en las cuales desde niños y en las nuevas generaciones teníamos capacidad de aprendizaje, cómo teníamos que volver a reincorporar a una población pasiva, por ejemplo, la gente que se retiraba del mercado laboral y demás, de nuevo a la actividad económica por varias razones, no solamente la necesidad del empleo y de sustento, y además de eso, cómo las empresas estaban enfrentando, no solamente por el impacto de la transición de generaciones, ¿verdad? Los centennials, los millennials, la generación X y demás, sino cómo ellos, ¿verdad? Cada generación que se ha acelerado en cuanto a la transición de una a otra, ha cambiado su forma de percibir el mundo, sus intereses e incluso el reto de saber si estarían dispuestos o no a tomar un empleo para poder garantizar su sustento. En ese contexto, además, bueno,
nos vimos impactados por la pandemia, lo cual simplemente amplificó muchos de los retos y de las discusiones que hemos venido desarrollando. Y en este mundo del talentismo, si una cosa ha quedado clara, es que estamos en un contexto en el cual el ser humano se ha puesto en el centro de la discusión. Es el centro alrededor, es el punto concéntrico alrededor del cual las empresas están replanteando sus modelos de negocio. Hablamos de la medicina de precisión, de la agricultura de precisión, de cómo vamos a ir adaptando nuestra interacción en la sociedad y en los servicios y en los productos que consumimos, hechos a la medida del individuo. Y en esto, pues, obviamente no solamente la tecnología, sino cuánto hemos logrado avanzar en un mejor conocimiento de las capacidades humanas, hacen ese énfasis. Y quiero comenzar desde el punto de vista de la educación, ¿verdad? Yo creo que cuando pensamos en un mundo humanocéntrico o personacéntrica o empleadocéntrico, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las herramientas con las cuales nos vamos a enfrentar a los nuevos mercados, ¿verdad? Cómo es el mercado laboral hoy y hacia dónde está evolucionando. Definitivamente aún nos falta cambiar tal vez el lente de larga distancia para entender la profunda transformación que ya se está dando en los mercados laborales y que aunque en el país tal vez no nos sintamos tan claro, aparte de el reto que tenemos del desempleo y demás, hoy es claro de que el sistema educativo en general, ¿verdad? Es tal vez la actividad en la cual o el sector en el cual más impacto se ha tenido de estas transformaciones vertiginosas de la revolución industrial, de la pandemia y demás. Los modelos educativos están siendo hoy puestos a revisión. El paradigma de la educación a nivel global está siendo, ¿verdad? Pasando por una profunda transformación y tenemos ese reto de empatar la tradición, ¿verdad? Lo formal de nuestros sistemas educativos tradicionales con lo que hoy parece ser respuestas muchísimo más activas y efectivas, no solo desde el punto de vista de la manera en cómo se desarrolla y se entrega el conocimiento y se apropia de ellas, sino por las propias necesidades que tienen los individuos en cuanto a desarrollar capacidades. Entonces, tenemos claramente el sistema tradicional de universidades, de sistemas, ¿verdad?, como los conocemos, y han emergido, se ha dado un boom, ¿verdad?, de nuevos actores que están creando un ecosistema que ojalá lo viéramos como paralelo, no necesariamente competitivo, al contrario, algunos de los países que han estado avanzando significativamente en la transformación de su talento y en la generación de nuevas oportunidades, lo que han hecho es potencializar a estos nuevos actores del sistema de capacitación y de formación, de tal manera que hoy los grandes actores en este reto por abrirle oportunidades a las personas de aprendizaje, pero también de empleo, mucho está viniendo de la misma industria, ¿verdad? De conceptos como bootcamps, de nanodegrees o incluso los batch digitales o las insignias digitales, que podemos incluso puntualizar como las que hoy hacen la diferencia entre el talento que tiene acceso a las oportunidades laborales y el talento que no. Y además de eso, un sinnúmero de plataformas que han virtualizado la experiencia educativa y la transmisión de conocimiento para desarrollar capacidades, que son las que hoy vemos emerger en nuestra cultura, emerger en nuestras sociedades y que están siendo hoy las más preferidas o las más identificadas por parte del sector productivo, de parte del resto de la sociedad, como actores relevantes y la ruta a seguir. Y en ese sentido, entonces, estamos en este contexto global centrado en las personas, en donde el reto país y el reto global es de resolver dos grandes problemas estructurales. Tenemos que resolver una escasez de habilidades, ¿verdad? En la cual definitivamente, si hacemos un análisis de los niveles de desempleo aún por encima del 15%, que creo que hoy salió la encuesta del INE, que estamos más o menos en el 17%,
es impresionante el hecho de que no es solamente modificar o generarle nuevas habilidades y nuevas competencias a una población desempleada, sino incluso la gente que tiene empleo no percibe la necesidad y el reto que tienen de, teniendo el empleo, tener que transformar sus capacidades y adecuarlas a los cambios que se están dando en sus líneas de producción o en sus procesos, ¿verdad?, de generación de servicios y demás. Y hoy tenemos que hacer un énfasis muy importante en el tema del desarrollo del talento, el contar con un sistema, ¿verdad?, generalizado de desarrollar nuestro talento en una visión más amplia, más allá de pasar por el sistema educativo y demás, es ampliar en este nuevo paradigma de la educación continua, ¿verdad? El lifelong learning, en el cual no nos detenemos en el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades, sino que constantemente nos vemos forzados a estar actualizándonos y en donde conceptos como upskilling y reskilling son parte de la dinámica hoy de las empresas, ¿verdad? Pues tal vez doña Keila y el mismo Marco van a hablar más de esto, pero nosotros a nivel del trabajo que se hace con muchas de las empresas, estamos preocupados por cómo cerrar las brechas estructurales de la escasez de habilidades y brecha de habilidades en la gente que está fuera de las empresas, que están buscando un empleo, pero al mismo tiempo cómo la población que está empleada la logramos retener y logramos que sobrelleven, digamos, las transformaciones de las empresas. Entonces, tal vez un poco tratando de tener algunas ideas al respecto, efectivamente tenemos que tener como país y como sociedades en general, más allá de una estrategia de pues cerrar brechas o alcanzar, ¿verdad?, una meta corta, tenemos que pensar en una nueva generación de un plan de nueva generación, pensar fuera de la caja y con un lente de larga distancia enfocado en un contexto de realidad que incluso no hemos terminado de entender. Creemos muy fuertemente de que tenemos que replantear nuestros sistemas de formación a nivel formal o informal, en la cual sea el estudiante o sea la persona el centro. Y eso nos trae retos importantísimos en términos generales para poder replantear ese estudiante o persona céntrica, ese modelo de estudiante céntrico alrededor de cómo transmitirle al individuo en función de sus propias capacidades, de sus propios intereses, cómo adecuar y no pensar que es un aula de 40, un aula de 50 o 60 personas a las cuales a todas les damos por igual la misma cuota de conocimiento. El tema, por ejemplo, de acelerar la manera en cómo podemos reaccionar, ¿verdad? No se trata de crear programas que pues toman su tiempo y se mantienen intactos, sino que al contrario, cómo mantenerlos como cuerpos vivos o como sistemas vivos en donde las modificaciones y las adaptaciones son parte de la mismo proceso también de adaptación del sistema. Y además de eso, cómo buscar que el país, en el caso de Costa Rica, ojalá sea uno de los países donde ya hay muchos adelantados, pero que seamos parte de una generación que comience a adaptarse rápidamente y poder efectivamente resolver este reto que tenemos como sociedad y como individuos. Así que yo creo que aquí hay mucha información y también mucha oportunidad de discutir, porque pues la ruta hay que construirla y hay que tener un plan y cada vez más necesitamos reaccionar rápidamente para generar estas oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Realmente muy disciplinada usted en su presentación y ha ocupado los 15 minutos de una excelente y extraordinaria forma. Continuaríamos entonces precisamente con la señora Keila Acosta. Buenas noches. Es un gusto gigante poder saludarlos. Me encanta estar aquí. Y la verdad yo creo que Vanessa hizo un preludio perfecto para lo que vamos a conversar ahora. Yo la verdad, antes que nada, estoy muy agradecida por la invitación a participar en este espacio y espero que nos ayude a seguir ampliando y haciendo más abundantes nuestras ideas y perspectivas sobre las personas y lo que sucede cuando interactuamos en los espacios laborales, inclusive antes de que lleguemos a interactuar en esos espacios laborales,
antes de que las personas lleguen a ser empleados y a formar parte de esto que suena muy formal, que son los espacios laborales, que no es otra cosa que lo que llamamos el trabajo, ¿no? Acá todos somos muy profesionales y tenemos algo de experiencia en el campo. Ya oyeron el currículum de Vanessa, el currículum de Marco y de toda la gente que nos precedió en este foro. Pero yo justo por eso voy a comenzar esta conversación con una confesión. Cuando yo recibí la invitación a participar en este foro y tuve la oportunidad de conversar un ratito con la persona que estaba coordinando el espacio, me dijo que esta conversación era sobre el futuro del trabajo centrado en las personas. Yo la verdad tuve dos pensamientos, así de entrada. Lo primero fue una pregunta. Y esa pregunta fue, ¿en realidad existe una forma de concebir el trabajo que no esté centrado en las personas? Y la respuesta a esa pregunta fue que sí. Lamentablemente sí hay organizaciones en las que las personas son meros medios de producción. Yo espero que sean muy pocas y que además a ninguno de nosotros nos toque trabajar ahí, a menos que sea para gestionar un cambio. Pero la verdad es que sí existen. Y el segundo pensamiento fue, bueno, si existen esas organizaciones y si existe esto en este contexto mundial y tan complejo como nos acaba de describir Vanessa, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en cómo generar un mejor abordaje o la mejor forma para crear estos trabajos centrados en las personas? Y bueno, ahí cuando pensé en cómo estructurarlo, pensé en que esto tiene al menos dos elementos. El primer elemento tiene que ver con el trabajo en sí, con el rol, con las oportunidades que las organizaciones proponen para las personas. Y dentro de esas oportunidades está lo que nosotros denominamos el rol, que es básicamente lo que la persona tiene que hacer. Y que es básicamente cómo aporta esa persona, cómo suma eso que la persona ejecuta, hace, piensa o genera a la consecución de un resultado, que básicamente, bueno, las organizaciones existen porque tienen un plan, una meta, una aspiración, y esa aspiración involucra el conseguir algo, bien sea prestar un servicio, generar un producto, generar un revenue, póngale el nombre que más se adapte a lo que ustedes están viendo, ¿no? Es decir, vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo contrato, para enmarcarlo dentro del rol, si yo contrato a una persona, digamos, de ventas, yo lo que espero es que la persona tenga una serie de características, habilidades, conocimientos y una forma de hacer las cosas que le lleven, pues, a vender el producto que le estoy dando y que cumpla con mi expectativa de ese resultado. Es decir, si yo sé que se pueden vender 100 unidades, que por lo menos venda esas 100 unidades o más. Y pueden trasladar eso a otras áreas, diseño, preparación de equipos, servicios, etc. Entonces, ese primer elemento que es lo que exploramos, es la capacidad, la habilidad y la diligencia para tener éxito en conseguir un resultado. Y acá es súper relevante toda la explicación que nos acaba de dar Vanessa. ¿Cómo hacemos nosotros como organizaciones para garantizar, número uno, que podemos conseguir el talento que necesitamos con esa capacidad, esa habilidad y esa diligencia? Que dependiendo de la complejidad del rol puede ser algo muy sencillo o puede ser algo tan complejo como imaginarse el futuro y lograr darle vida a ese pensamiento que tuvimos del futuro. Yo creo que las organizaciones y nosotros como individuos tenemos una responsabilidad muy grande en entender cómo generamos esas capacidades, cómo aportamos a la generación de esas capacidades a través de las diferentes alianzas y asociaciones que podemos hacer con universidades, con escuelas técnicas. Bueno, ahora tenemos muchos más medios digitales, ya oímos hablar de los badges digitales y hay cualquier cantidad de academias digitales. Pero ¿cómo hacemos para incorporar a la población que hoy no tiene esas capacidades y lograr atraerlas al nivel de capacitación que necesitamos para que sean exitosas en nuestras organizaciones? Esto es sumamente relevante porque cuando pensamos en un porcentaje que nos acaba de comentar Vanessa, el 17%
de personas que no tienen empleo, el crecimiento que está teniendo Costa Rica, que además estamos siendo muy bien posicionados para desarrollarnos, por ejemplo, en centros de servicios o en centros de manufactura, digamos, de medical devices, o el nombre que más les guste. Cuando nosotros pensamos en la demanda que existe y en la cantidad de personas que están disponibles para trabajar, pero que no tienen las capacidades, es cuando comenzamos a cuando comenzamos a pensar en nuestra responsabilidad para efectivamente centrarnos en las personas y ayudar no solamente a nuestras organizaciones, sino también al país a conseguir mejores resultados. Es innegable nuestra responsabilidad. Digamos que este es el primer elemento que tiene que ver con esto, que era la capacidad, la habilidad y la diligencia para tener éxito en conseguir un resultado. El otro elemento es no menos complejo que ese y tiene que ver directamente con las personas y cómo aseguramos que además de estar capacitadas y habilitadas para ejecutar ese rol, también están dispuestas, felices y que disfruten de su tiempo en el trabajo y que puedan sentir que no hay un mejor sitio para estar que ese sitio de trabajo. Entonces, acá es donde nos centramos en las personas y si en algún momento pensamos que las organizaciones tienen procesos muy bien montados y muy bien enmarcados dentro de los diferentes procesos que pueden implicar la adquisición de talento, desde pruebas psicométricas manuales de conocimiento, etcétera, probablemente ustedes han pasado o pasarán por ahí en algún momento. Pero si en este momento nos centramos en toda esa estructura que existe para asegurar que la organización elige bien a la gente, tenemos que hacer el trabajo contrario y pensar, bueno, ¿qué tiene que hacer la organización para asegurarse no solamente de que elige bien o que elige a las personas que están habilitadas para hacer de la mejor forma el trabajo, sino que también asegurarse que las personas quieran elegir a la organización? Porque hasta ahora hemos pensado que solamente las empresas eligen, ¿no? Las personas también tienen la potestad de definir si quiero trabajar en esta organización o si quiero trabajar en otra. Y créanlo o no, esta guerra de talento, este talentismo que conversábamos hace un rato, está muy presente en la vida de las organizaciones. Hay una lucha por encontrar a la persona que ejecuta mejor o que sería el mejor candidato para ejecutar un rol, pero también tenemos que enfrentarnos a que esa persona quiera venir a trabajar con nosotros. Es un reto. Entonces, para desmontar ese proceso y entender qué habría que hacer, le damos vuelta al proceso y tenemos entonces tres actores principales. Tenemos a la organización con sus prácticas, su reputación, sus beneficios, el cómo hace para generar el mejor ambiente posible en el que una persona se sienta bien, en cuáles son sus maneras de trabajar, cuál es la cultura que tiene, cuál es la imagen que tiene ante las personas, ante esas fuentes que es de donde nosotros sacamos las personas que quieren venir a trabajar con nosotros. Tenemos también a los líderes. Una vez que ya están incorporados a la organización, los líderes son los que llamamos los jefes, y cómo hacen que esa persona tenga una buena guía, una buena colaboración, que se sienta apreciada, que se sienta bien acompañada, que sea capaz de acompañar a la persona en sus retos y asegurar que si existe algún obstáculo entre esa persona y los objetivos que tiene que alcanzar, pues que el jefe sea capaz de ayudar a quitar esos obstáculos, de acompañar y asegurar que la persona sea exitosa. Y finalmente estamos ustedes y yo, o sea, nosotros, los compañeros de trabajo, nosotros mismos, y cómo somos corresponsables por crear un ambiente rico en el que es grato trabajar, en cómo establecemos maneras de colaboración, cómo hacemos lo posible para mantenernos habilitados y hacer bien nuestro trabajo, y cómo seguimos aprendiendo a hacer lo que hacemos cada día muy bien. Estos tres elementos tienen un impacto altísimo en la construcción de esos espacios centrados en las personas. Y básicamente, según el Instituto Great Place to Work, podríamos hablar de 5 elementos o 5 dimensiones
que las personas valoran en su sitio de trabajo. Se los voy a mencionar. Son básicamente el que haya, primero, respeto, que haya respeto, apoyo profesional, capacitación, reconocimiento, desarrollo, que las personas se sientan apreciadas siendo lo que son en su lugar de trabajo. También hay un elemento que tiene que ver con la credibilidad y es cómo se comunican dentro de la organización los temas, cómo están los líderes, cómo los respetamos y sabemos que tienen capacidad para ejecutar su rol y para que nos guíen y nos acompañen en lo que tenemos que hacer todos los días, cómo son esos líderes íntegros, congruentes, cómo los percibimos como personas éticas y honestas. Y finalmente, cómo me dan acceso, cómo tengo acceso a la información. El tercer elemento tiene que ver con la imparcialidad, que es la percepción que tienen las personas sobre la justicia, la equidad en el trabajo. ¿Cómo me aseguro de que me traten igual de bien que tratan a un compañero, que no hay favoritismos o que no me discriminan, que tengo los mismos derechos que otras personas dentro de la organización? El cuarto componente es un componente de orgullo, y este componente tiene como tres niveles. Un orgullo por lo que yo hago, por mi trabajo individual, porque lo que yo hago tiene un significado que me hace sentirme bien y especial en mi trabajo. También hay un componente de orgullo por el equipo, saber que juntos somos capaces de lograr cosas maravillosas y que nos esforzamos y lo hacemos muy bien. Y finalmente, un orgullo por la empresa, por la imagen que esta organización tiene, por lo que contribuye a la organización, a la sociedad y al país. Y finalmente hay un componente que tiene muchísimo peso, que es el componente del compañerismo. En casi todas las encuestas que tienen que ver con clima organizacional, hay una pregunta que está relacionada con tener por lo menos un mejor amigo en el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que exista una relación de cercanía y colaboración entre los compañeros de trabajo? ¿Cómo hacemos para que el ambiente sea agradable? ¿Y cómo hacemos para tener ese sentido de familia, que se supone que es el grupo en el que nos sentimos más cómodos y somos capaces de generar nuestros mejores resultados? Entonces, a la vista de todos esos 5 elementos, ¿cómo hacemos para entender y habilitarnos para centrarnos en las personas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, realmente no hay ninguna receta mágica, no hay una guía que funcione para todas las organizaciones y no hay un lineamiento de una sola talla que le quede bien a todo el mundo. Pero yo les voy a compartir 4 prácticas que les pueden ayudar. Como les dije, no hay recetas mágicas. Y les voy a dar también les voy a hacer una advertencia. Hay cosas acá que se van poniendo de moda dentro de las tendencias. Vemos que de repente algo comienza a surgir como una tendencia, pero lo importante es encontrar qué es lo que funciona para ustedes. Y dentro de eso que funciona para ustedes, yo les voy a dar, como les dije, 5 prácticas que pueden ayudar. La primera es escuchar a las personas. ¿Cómo lo hacemos? A través de las encuestas de clima, a través de grupos focales, a través de conversaciones de uno a uno. Ustedes encuentren lo que mejor funcione para su organización, pero aquí lo relevante es entender qué necesitan las personas de su organización y en función de eso desarrollar su estrategia de compromiso, su estrategia de lo que en inglés llamamos engagement, que es básicamente el cómo hacer que las personas se sientan cómodas en la organización y se quieran quedar. Las soluciones y los planes de acción van a depender en muy buena medida de lo que vayan a encontrar. Puede estar relacionado con la organización, con los líderes, con las personas, con las condiciones de trabajo, pero bueno, lo importante es poder averiguarlo a través de la escucha atenta. La segunda recomendación, la segunda práctica que les puedo recomendar es tener prácticas de flexibilidad. ¿Y qué significa prácticas de flexibilidad? Bueno, con este tema de la pandemia, hoy en la tarde escuchábamos de uno de nuestros ponentes cómo implementar el teletrabajo. Esto va más allá del teletrabajo. Esto tiene que ver con entender los estilos de vida de las personas que trabajan en su organización y cómo hacer lo posible y lo imposible para que esas personas tengan espacio para vivir según su estilo de vida
y ser felices y poder ejecutar su trabajo a la vez. Dentro de eso, dentro de esas prácticas de flexibilidad, incluyamos el uso del tiempo, incluyamos el tener generaciones diferentes, incluyamos el cómo dar espacio, por ejemplo, para las personas que son responsables por el cuidado de hijos, por el cuidado de mayores. Ahí caben todas esas prácticas, pero tenemos que estar atentos para entender qué es lo que necesita la gente. La tercera práctica que les quiero compartir es formar a sus líderes para que sean buenos modelos. Hay un adagio viejísimo que dice que la gente se une a las organizaciones, pero deja a sus líderes. Entonces es muy, muy, muy relevante garantizar que tenemos buenos líderes que se preocupan realmente por las personas y que hacen su trabajo de formación y acompañamiento. Sobre esto hay amplísima bibliografía y hay, bueno, cualquier cantidad de información. Yo aquí no voy a inventar el agua tibia, pero sí es importante que encuentren cuál es la mejor forma para garantizar que tienen líderes que sean buenos modelos y que sean buenos acompañantes y buenos guías dentro de su organización. La cuarta práctica tiene que ver con entender los cambios generacionales y entender el impacto que tiene su organización. Desde hace unos cuantos años estamos hablando de los millennials, los centennials, los baby boomers y cómo todos estamos juntos en un solo espacio laboral. Hay que entender cómo ese ecosistema que tenemos tiene impacto, cómo se aprende a manejar las interacciones que ocurren en su ecosistema y cómo hacemos para que todos puedan generar valor. Esto puede pasar por prácticas de, por ejemplo, mentoring reverso. Hasta ahora nosotros habíamos oído que los que más sabían eran los mayores, pero bueno, estamos en un mundo digital que probablemente es más entendido por los menores, por la gente que es más joven. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar en nuestros espacios de trabajo ese mentoring reverso y que el que sabe más, no importa la edad que tenga, sea el que pueda liderar esos espacios de crecimiento y desarrollo para otros? Y finalmente, la última práctica que les quiero compartir es asegurar que las personas están capacitadas. Como decía Vanessa en su presentación, el que tiene el conocimiento es el que va a tener éxito. Me gustó mucho esa frase porque es tan cierta. Es cómo hacemos para acompañar a nuestros equipos, a las personas que trabajan en nuestra organización para hacer el reskilling y habilitarlos, inclusive antes de que comiencen a trabajar con nosotros, antes de que ingresen a la organización. ¿Cómo hacemos para aliarnos con otras organizaciones como CINDE, por ejemplo, para patrocinar y participar en programas que habilitan a esta otra parte de la población que no necesariamente tiene las capacidades que estamos buscando en las organizaciones, pero que tienen muchas ganas de comenzar a trabajar? ¿Cómo hacemos para patrocinar programas como 40 Plus? Porque ya la gente de más de 40 aparentemente puede ser que se nos esté quedando fuera del grupo que tiene las habilidades y las capacidades, al menos lo que percibimos, para trabajar en digitalización o en lo que necesitamos. ¿Cómo promovemos y patrocinamos a las escuelas técnicas? ¿Cómo hacemos para promover y patrocinar a que la gente quiera estudiar, por ejemplo, ciencias STEM? ¿Cómo hacemos para promover y patrocinar a más mujeres trabajando? En fin, ¿cómo aseguramos que las personas tengan las habilidades necesarias para hacer su trabajo y ser exitosos? Yo creo que esto es el primer paso para que se quieran quedar. Esta responsabilidad no es solamente de las empresas, garantizar que las personas se mantengan actualizadas, también es una responsabilidad compartida con las personas y sus líderes, pero nosotros creo que tenemos que dar el primer paso para comenzar a hacer estas alianzas y garantizar que inclusive antes de que las personas formen parte de ese entorno laboral, pues el entorno laboral esté acogiéndolas y apoyándolas para que sean exitosos cuando vengan. Como ven, aquí no hay prácticas nuevas. Lo nuevo puede ser el cómo lo hacemos, qué herramientas utilizamos y cómo aprovechamos la tecnología para acelerar ese proceso de ayudar a cubrir mejor esa necesidad. Ya para cerrar, voy a dar humildemente una recomendación final. Es muy, muy simple, pero yo creo que muy poderosa. Y es, escuchen a las personas.
Como les dije, no hay una receta que funciona para todo el mundo y la única forma de co-crear una solución es entendiendo cuál es la que funciona para su organización y disponiéndose de verdad con mucha pasión para entender que lo que nosotros hacemos tiene un impacto que va más allá de nuestro espacio en la organización, lo que nosotros pensamos que es nuestro ámbito de control. Podemos extender los brazos y hacer alianzas y comenzar a trabajar mucho antes de que la gente llegue para crear un espacio enfocado en las personas. Así que muchas gracias por su tiempo. Espero que en estas reflexiones hayan encontrado algo de valor. Muy amable, muchísimas gracias por su participación y estaríamos cerrando con el señor Marco Durante estos últimos 15 minutos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, don Emanuel. Primero que todo, un agradecimiento a los organizadores del evento por haberme tomado en cuenta. Un saludo especial para Vanessa y para Keila. De verdad complicado tener que exponer después de ustedes, pero bueno, me dejaron de último, entonces hacer el mejor esfuerzo. Creo que si hoy nos toca hablar de el futuro del trabajo centrado en las personas, desde el punto de vista laboral, lo que tal vez yo podría aportar a esta discusión y reflexión es empezando por algo que ya tocó Vanessa y también pues Keila lo mencionó, y es, bueno, pero hay trabajo en Costa Rica. Hoy sale, hoy jueves 3 de junio, sale la encuesta de hogares del INEC y nos da un dato relativamente alentador si lo comparamos con lo de los datos anteriores producto de la pandemia. Hoy en Costa Rica hay un 17.3% de desempleo, 422,000 personas en nuestro país hoy no tienen empleo, están buscando trabajar y no pueden conseguir un trabajo. Pero ese no es el único dato que arroja el INEC hoy y que nos tiene que ayudar a responder esa primera pregunta, que si tenemos o no empleo en el país. La segunda pregunta es, ¿cuántos trabajadores están subempleados? Es decir, ¿cuántos trabajadores hoy tienen un trabajo, pero necesitan o quisieran poder trabajar más? Bueno, hoy el dato asciende a los 300,000 habitantes. Y el más doloroso es el tercer dato sobre el trabajo informal. Hoy en Costa Rica tenemos 1 millón de personas en trabajo informal. Estamos hablando entonces, si sumamos las 3 cifras, de 1.700.000 y un poco más de personas que no tienen un trabajo o que el trabajo que tienen no cubre ni protege sus necesidades personales y familiares. Entonces, qué difícil hablar del futuro del trabajo centrado en las personas si en Costa Rica tenemos 1.700.000 y un poco más de personas en condiciones que no son las idóneas. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, hay muchas alternativas. Hoy, precisamente, en un canal de televisión hay precandidatos de un partido político, todos hablando del empleo como su primera prioridad. Desafortunadamente, es un tema que se vuelve de moda en época política, pero que difícilmente como país tomamos decisiones que sean realmente trascendentales para obtener cambios que reduzcan estos números. Recuerden que antes de la pandemia, Costa Rica tenía un 12.5% de desempleo y los números de informalidad y de subempleo estaban muy parecidos a lo que tenemos hoy. Entonces, ojo, no le echemos la culpa a la pandemia que tanto daño nos ha hecho, pero que no tiene necesariamente que ser el único disparador de los problemas que hoy estamos viviendo de empleo en el país. ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tenemos que darle paso y mejorar la producción, dar oportunidad
para que en la empresa privada se produzca más, entre inversión extranjera directa y se abran oportunidades de empleo, porque el país, la única manera que tiene para resolver esos primeros datos de los que estábamos hablando anteriormente, sería a través de la empresa privada, no es a través del Estado. Ya el Estado no puede contratar a nadie más, tendría que ser a través de la empresa privada. Y para que la empresa privada produzca, necesitamos condiciones y necesitamos facilidades. Una vez que esto se dé, entonces ahora sí, nosotros podríamos empezar a pensar en cómo regular los derechos laborales de las personas que tienen empleo. Este primer tema, de verdad, tal vez es un tema doloroso, sensible, pero es necesario, y por lo menos mi responsabilidad como abogado laboralista, tener que mencionarlo como preámbulo del tema del futuro del trabajo centrado en las personas. No hay futuro del trabajo centrado en las personas si no hay trabajo. 2, ¿cómo es el trabajo hoy en nuestro país? Y si como nación tenemos las leyes suficientes para regular eficientemente ese tipo de trabajo. Probablemente esa sería la segunda pregunta que nos tendríamos que hacer hoy desde el punto de vista legal laboral. Y claro que la forma en que hoy tenemos trabajo y se trabaja es muy distinta a lo que teníamos hace algunas décadas. El Código de Trabajo de nosotros es del 15 de septiembre de 1943. Ya tiene más de 75 años nuestro código. Y cuando nosotros revisamos ese código y vemos la legislación que se produjo en aquel momento, era para una realidad y una coyuntura totalmente distinta a la que tenemos hoy. Hoy el trabajo está en muchos de los casos muy cercano al uso de la tecnología. Vanessa lo dijo ahora, es el impacto de la tecnología en el trabajo. Y a nosotros lo que nos queda es saber si nosotros como país hemos producido y hemos aprobado las leyes necesarias para regular esas nuevas formas de trabajo. ¿Han sido normas suficientes? La respuesta es, sí hemos hecho el trabajo, pudimos saberlo y podemos hacerlo mejor. Cuando nosotros comparamos lo que hemos hecho cercano a nuestro territorio, podemos decir, lo hemos hecho mejor que algunos de nuestros vecinos. Pero cuando nos comparamos con quien realmente nos toca competir, nos damos cuenta que nos falta todavía trabajo por hacer. Hoy el trabajo tiene un norte de producción y eficiencia. Y esto implica, en la gran mayoría de casos, el uso de la tecnología. Pero entonces, acá es donde se comienza a analizar qué es lo que nosotros como país hemos hecho para entender el impacto de la tecnología en los puestos de trabajo, no solo en algunos casos eliminándolos o sustituyéndolos, sino además controlándolos y fiscalizándolos. ¿Por qué decir eliminándolos y sustituyéndolos? Bueno, hace 10, 15 años nosotros no nos hubiéramos imaginado llegar a un aeropuerto de un país o de una ciudad y encontrarnos con counters electrónicos digitalizados sin personas atendiéndonos. Hoy todos esos procesos son automáticos, son procesos que desplazaron la mano de obra, digámoslo así, menos sofisticada para ese tipo de labores. Ese desplazamiento, por supuesto, que como país nos tiene que preocupar, y sí hemos tomado algunas decisiones importantes para tratar de corregir el norte y anticipar ese impacto, por ejemplo, con la ley de formación dual.
Todavía la ley de formación dual no ha arrancado. Hemos visto esfuerzos importantes para que comience a funcionar como debe ser, pero hay que acelerar el paso. No podemos quedarnos todavía en la forma en la que estamos. Y dos, ¿cómo podemos lograr de alguna manera evitar el impacto del trabajo, de la tecnología en el trabajo a través de su monitoreo y su fiscalización? Y entonces aquí es donde tenemos que entender ese balance que hoy todavía como país estamos construyendo. Sin lugar a dudas, cuando hablamos hoy de si tenemos las normas suficientes para regular la forma en que hoy el trabajo se presta, por supuesto tenemos que hablar de teletrabajo y decir que antes de la pandemia apenas un 4% en Costa Rica de empresas podían utilizar un poco el teletrabajo y que hoy, todavía viviendo los embates de la pandemia, cerca del 80% de las empresas ya usan para ciertos puestos el teletrabajo. Desafortunadamente, hasta de las malas experiencias logramos cosas buenas. Qué triste que tenga que ser por esa vía, pero hoy nuestro país ha logrado entender que el teletrabajo ha sido una alternativa precisamente para atender el trabajo de hoy y regularlo. Sí, afortunadamente Costa Rica en septiembre del 2019 y en diciembre del 2019 aprobó primero la ley del teletrabajo y en diciembre de 2019 el reglamento para regular el teletrabajo. Nos anticipamos, no sabíamos, yo creo que nunca nos imaginamos que podíamos tener una pandemia con el daño que le ha causado al mundo como la que hoy todavía vivimos, y afortunadamente logramos tener una norma que le dio tranquilidad a muchas empresas para echar a andar modelos de teletrabajo a pesar del confinamiento al que estábamos sometidos. Vean ustedes entonces cómo es importante, ya sea porque así lo previmos y porque así lo planeamos, o cuando simplemente tenemos esa fortuna como país de haber logrado algo antes sin saber que esto iba a pasar. Pero vean qué importante lo que es tener una legislación que logre anticipar una realidad social. Hoy, entonces, cuando hablamos de las formas de trabajo, tenemos que decir que en cuanto al teletrabajo sí tenemos normas que nos permiten dar seguridad jurídica no solamente a los patronos en la empresa privada y en el sector público, sino también a los trabajadores sobre cuáles son sus derechos en esta nueva modalidad de empleo. Pero no solamente la tecnología impacta las fuentes de empleo con el teletrabajo, sino que además tenemos otras modalidades de las que todavía no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos regulado, pero que se vuelven cada vez más comunes. Por supuesto que estoy hablando de las plataformas digitales y el trabajo que ha generado las plataformas digitales en nuestro país. ¿Cómo lo regulamos? Bueno, imagínense ustedes que todavía el mundo no se logra poner de acuerdo en cómo regular satisfactoriamente el trabajo de estas personas que a través de una plataforma digital venden sus servicios, prestan sus servicios, y que todavía en Costa Rica estamos lejos de poder contar con una legislación de esta naturaleza. Es fundamental que como país rápidamente digamos, lo que tenemos, Código de Trabajo 1943, definitivamente no es suficiente para regular el trabajo que se presta a través de plataformas digitales. Tenemos que crear una nueva legislación que regule ¿qué? Otra vez el balance entre la producción y los derechos de las personas prestando ese servicio. Entonces, vean ustedes cómo el trabajo hoy
es completamente distinto a lo que teníamos décadas atrás. Y cuando hacemos un repaso de si tenemos la legislación suficiente, tenemos que decir que apenas estamos sacando la tarea. En el caso del teletrabajo, logramos anticipar, afortunadamente con unos meses, lo que fue el embate de la pandemia de COVID y poder lograr que un 4% de empresas pasaran a lograr en el país un poco más del 80% prestando teletrabajo. Y dos, en cuanto a plataformas digitales, todavía estos trabajadores en una completa desprotección y en un limbo jurídico que no le hace bien a nadie. Y esto me termina llegar al último punto de mi presentación, que de verdad quiero hacerla corta para escucharles a ustedes y si hay alguna pregunta que sea para mí, pues tratar de resolverla o intentar contestarla. Y es cómo lograr un balance, entonces, para que exista ese trabajo productivo, pero pensando en la persona que presta el trabajo como tal. Bueno, yo creo que definitivamente acá ya la historia nos ha ido enseñando en que, como decía Keila, si lo que vemos es una empresa que ve al trabajador como un medio y no como el centro o lo importante de su organización, y pues por supuesto ese trabajo no va a ser productivo. Y hoy, precisamente sobre ese tema, el tema que está de moda a nivel mundial se llama desconexión digital. Hoy, a nivel mundial, estamos discutiendo en esta nueva forma de trabajo cómo logramos un balance para que los trabajadores, desde el punto de vista legal, puedan descansar en esta nueva modalidad de empleo. En Costa Rica ya hay un proyecto de ley sobre desconexión digital. En la Asamblea Legislativa se está discutiendo una reforma al artículo 9 de la Ley de Teletrabajo. Nos correspondió a nosotros hacer algunos comentarios y algunos aportes sobre esto. Y ya vemos cómo el país está comenzando a buscar soluciones. ¿Para qué? Para que si la tecnología ahora es el puente para el trabajo productivo, ¿cómo logramos nosotros encontrar ese balance para que los trabajadores puedan tener mejores trabajos, pero también tener una mejor calidad de vida? Este proyecto todavía no ha caminado lo suficiente dentro de la Asamblea Legislativa y ojalá que pronto salga, así como el proyecto de ley sobre plataformas digitales. Creo que esta es mi presentación, don Emanuel. Le agradezco a usted y pues a quienes me invitaron el espacio y quedo a las órdenes de ustedes por si debo de resolver alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muy amable, Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias, reitero, a Vanessa, a Keila. Ha sido una excelente disertación, precisamente por un futuro del trabajo centrado en las personas. Me parece clarísimo. Yo voy a plantear algunos elementos claves que resumo de ustedes. Vanessa plantea claramente la ruptura de un nuevo paradigma, la revolución 4.0. Hoy el COVID vino a imbuirnos de una manera irreversible en este nuevo paradigma que es la revolución 4.0. No hay duda alguna, eso significa una transformación radical en las organizaciones, eso significa una transformación radical en las universidades y eso significa que las organizaciones, sin duda alguna, en esta automatización de los procesos, deben de centrarse, y ahí están los grandes retos y desafíos, no en el saber hacer, sino en el ser, es decir, cómo generamos seres humanos inclusivos, solidarios, tolerantes y comprometidos con el cuidado de nuestra casa común. Me parece que ese planteamiento y esas grandes acciones que planteaban esas son claves para poder visualizar esos elementos. Keila nos plantea y ella misma nos dice, no puede imaginarse cómo una organización no pueda considerar el talento humano como una prioridad. A mí siempre me ha llamado la atención y yo siempre he dicho, la primera norma de calidad fue ISO 9000,
Estamos hablando de 1997. Tuvieron que pasar 10 años después para que estuviera, y estaba basada en el cliente. La norma del ambiente, pasaron 10 años después, porque el planeta íbamos a quedarnos sin planeta. Y las OSA 18.000, hoy hizo 45.001 en el año 2000. Es decir, la primera norma tenía que ver con el cliente, la segunda con el ambiente, y la que tenía que ver con la prevención de los riesgos del trabajo fue la última. Entonces, muchas veces ese cuestionamiento del talento humano, de la capacidad humana, la hemos discutido cuál es la prioridad número 1. Y creo que ese es un tema interesante, y ella nos plantea claramente la necesidad de las capacidades, las habilidades, las diligencias, cómo precisamente garantizar ese talento humano, pero cómo no perder, sin duda alguna, que haya una gran flexibilidad, que hayan cambios, que los liderazgos asuman un compromiso real que tenga que ver con esa felicidad de estar en el trabajo de las organizaciones y de los grandes respetos. Y Marco creo que nos pone la llaga en el dedo, como decimos nosotros, el dedo en la llaga, porque lo primero nos dice, efectivamente, bueno, ya hay trabajo en Costa Rica. ¿Cuáles son los indicadores? Es decir, nos estamos preocupando por el talento humano y la capacidad de transformar las organizaciones, y hay trabajo en Costa Rica. Es decir, me parece que hay un tema interesante y nos vuelve a llevar a una lógica que es la lógica efectivamente de los aspectos legales, normativos, en una transformación radical de un nuevo paradigma. Es que estamos en un nuevo paradigma. Bien lo plantea Fridtjof Capra, cuando el gran científico austriaco, físico, cuando él dice cómo hay rupturas entre un paradigma y otro, y él pone siempre el ejemplo del péndulo. Es decir, el péndulo gira, y si giramos el péndulo vamos a encontrar manufactura en nuestro país que no está automatizada. El 68% de nuestros puestos estarían tendientes a automatizarse. Y el péndulo gira, y si gira alguna automatización que nos imbuye, sin duda alguna, en la revolución 4.0. Pero ahí es donde en esas dicotomías efectivamente tenemos que hacer y tomar grandes decisiones a nivel país. Y en ese sentido, la ausencia de normas, la transformación de los códigos de trabajo, porque estamos en un nuevo paradigma. Es decir, pasamos de la revolución industrial a la revolución de las telecomunicaciones, de los motores eléctricos, de las telecomunicaciones, a la conectividad. Y eso significa una ruptura cultural, social, política, solo que ahora globalizados, como bien lo decía Vanessa, en una red de relaciones e interconexiones, donde ahí está la conectividad, sin duda. Entonces, bajo ese sentido, me gustaría ampliar el tema en algunos temas que pudiéramos decir, bueno, ¿a qué le apuntamos primero? A la educación, a la competitividad, a la inversión, al ser, a la legalidad, al cuidado de nuestra casa común, al cambio climático. ¿Están preparadas nuestras organizaciones para enfrentar esos retos? ¿Cuáles son los desfases de esas plataformas digitales y las nuevas formas de organización? No sé cuál de ustedes quisiera iniciar con algunos de estos retos básicos para que podamos ejercer durante unos minutos algún tipo de inquietudes. Los dejo a la disposición de ustedes. Retomando la pregunta que se hacía Marco, si hay trabajo. Yo creo que sí hay trabajo, yo creo que sí hay oportunidades. El problema más grande que estamos, y voy a hablar desde el punto de vista de las organizaciones, el problema más grande que estamos enfrentando en las organizaciones en este momento es que tenemos, hay oportunidades, pero no, las capacidades que necesitamos no están a la par del tamaño de las oportunidades que tenemos. ¿Qué significa eso? Que sí, que hay un montón de gente que está dispuesta a trabajar, con ganas de trabajar, con necesidad de trabajar, pero que simplemente no tiene estas habilidades mínimas que estamos requiriendo dentro del sector productivo, que como bien decía Marco, es el sector que le puede dar el empujón más grande al país. Si pensamos en quiénes son los grandes generadores de dinero o de recursos del país, no es el Estado, son las organizaciones, es la empresa privada. Entonces, tenemos que encontrar un balance y encontrar la forma de poder incorporar entre todos, porque la verdad es que nadie solo va a poder, ni el Estado solo va a poder, ni las organizaciones solas vamos a poder, ni las personas solas van a poder. O sea, tenemos que hacer una alianza para entender cuál sería la mejor forma de habilitar a las personas para que puedan incorporarse a la fuerza de trabajo y a partir de ahí comenzar a generar todos los beneficios
que eso implica para la sociedad y para las organizaciones. Si está primero eso, o el ambiente, o cualquiera de los otros elementos, creo que es una discusión súper amplia, pero yo creo que mientras no seamos capaces de conectar a las personas con las oportunidades que puede haber, pocas o muchas, porque creo que todavía falta generar más oportunidades de empleo en el país, va a ser mucho más difícil pensar en otras prioridades, porque vamos a estar generando otra serie de problemas. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de salud, estamos hablando de todo lo que está alrededor de eso. Entonces, el cómo hacerlo y el cómo conectar, yo creo que pasa por entender cuál es el marco legal que corresponde, cuál es el rol de las organizaciones, de las universidades, del Estado y de las empresas en este proceso. Muchas gracias, Keila. Creo que, nuevamente retomando tanto la propuesta que nos hace don Emanuel y lo que decía Marco, estamos en un problema dinámico, en donde ojalá sí tuviéramos chance de escoger una ruta, cómo resolverla. Y yo creo que el reto que tenemos en general, no solamente en el país, pero en general, al dimensionar en cómo estamos y cómo está operando el mundo y cómo estamos pudiendo como sociedades reaccionar, nos toca pensar fuera de la caja, pero además de eso, rápido, tener soluciones intencionales, ¿verdad? No es un tema como de veamos o retardar ciertas condiciones, sino tenemos que ser muy intencionales a la hora de definir la ruta o las rutas que tenemos que plantear. Cuando Marco hizo la pregunta si en este momento tenemos trabajo, evidentemente tocó un tema para nosotros muy sensible. En este momento, el CINDE, la gente nos dice, otras veces nos dicen, ustedes tienen un buen problema. Nosotros hemos estimado que sí, no con un universo completo de empresas, nosotros tenemos una estimación que estamos validando con las empresas de ya en este primer, digamos, semestre, si se quiere, haber podido generar 30,000 empleos nuevos. O sea, en este momento. ¿Se van a poder llenar? No, la respuesta va a ser no, no se van a poder llenar a pesar de que, como decía Marcos, 17.3% el desempleo. Porque como decía bien doña Keila, lo que las empresas están buscando no son las habilidades que tenemos en esa población que está desempleada. Entonces, en una motivación de sociedad de cómo resolverle la necesidad de sustento, lograr crear las condiciones apropiadas para no solamente seguir generando, pero retener los empleos que estamos generando, ¿verdad? Porque también es un tema de momento, no es que los empleos se generan y están disponibles durante el resto del año, como a veces creo que las personas creen, ¿verdad? Son ventanas, o sea, a doña Keila le ponen una meta, si en 3 meses no la cumple, pues ese puesto se va a otra parte. Entonces, creo que de verdad que la discusión es muy profunda, es muy compleja. Marco puntualiza muchos aspectos de la competitividad de nuestro país que pasa por tener realmente condiciones apropiadas y modelos de leyes y de reglamentos que se adapten a las condiciones, porque efectivamente no solamente nos limita como país, pero está limitando las oportunidades que esa población desempleada en este momento requiere. Les decía, hay una escasez de habilidades y hay una brecha de habilidades enorme. O sea, cada vez que uno trata de entender de qué manera, ¿verdad? Hemos estado pensando, si hay 400 y pico mil de costarricenses, hey, solo necesitamos 30,000. O sea, imagínense. Y estamos muy claros de que van a ser de esos 30,000 muy pocos los puestos que se van a lograr llenar, porque ya la dinámica, digamos, de cómo vemos evolucionar el talento, el desarrollo de talento, el que la gente entienda el dimensionamiento de cuáles son las habilidades en este momento que están requiriendo las empresas, es bastante la brecha que hay que llenar. Entonces, nada más quería complementar ambas lo que veníamos conversando, y que desde mi perspectiva vamos a tener que ser muy creativos en encontrar soluciones multidimensionales, porque no nos da tiempo de tratar de resolver en una vía, sino que vamos a tener que buscar, ¿verdad?, resolver casi todo al mismo tiempo.
Yo quiero hacer un comentario y de verdad que no es mi intención convertirme en el villano del conversatorio con el comentario que hice, pero es que yo creo que hay que hacer una reflexión. O sea, y es que algunas veces nosotros, como ciudadanos de este país, no dimensionamos lo que tenemos y lo que podemos perder o hasta dónde podemos llegar. Afortunadamente, y de verdad cuando me dijeron que iba a estar con Vanessa y con Keila, yo estaba muy feliz porque ahí ustedes tienen dos líderes en organizaciones que son espectaculares para nuestro país. En el caso de Vanessa, Cinde hace tantas cosas tan buenas para atraer inversión extranjera a nuestro país, y en el caso de Keila es el ejemplo de una multinacional de la que quisiéramos que tengamos muchas más. Pero vamos, o sea, como país tenemos que entender la responsabilidad de tomar decisiones y no podemos postergarlas. Vean qué triste. Costa Rica tiene 422,000 personas desempleadas. El año pasado, yo soy director del Consejo Nacional de Salarios, entonces a nosotros nos llega mucha información como muy continua y, digamos así, desglosada. Nos dan un dato que duele muy a lo interno de las fibras sociales de nuestro país. 2/3 partes de los desempleados que teníamos antes de la pandemia eran personas entre 18 y 35 años con educación primaria incompleta. ¿Dónde les vas a conseguir trabajo en el tipo de mercado que hoy está buscando el país? Costa Rica tiene a nivel de Latinoamérica el segundo salario mínimo más alto. Hace un tiempo superado solamente por Argentina, que tenía índices de inflación de 30%, nosotros con inflaciones mucho más bajas. Pero cuando nosotros al salario mínimo le sumamos el costo de las cargas sociales, le ganamos a los argentinos. O sea, estamos en un país en donde es realmente caro operar. Y que sea caro de operar no significa de modo alguno que eso sea malo. No, eso está bien en el tanto seamos competitivos y que el costo de la mano de obra alto se compense con otras cosas. Pero si no damos infraestructura, si no damos otras facilidades, si no logramos que nos desentrabemos en tantos procesos, por supuesto que ser el país con el salario mínimo y las cargas sociales más altas de Latinoamérica nos va a pasar una factura. Y véalo en este dato que les acabo de compartir. 2/3 partes de la población desempleada antes COVID eran personas con primaria incompleta. ¿Qué tipo de trabajo les ibas a conseguir a ellos si muy cerca nuestro, en Honduras, ese mismo trabajo no calificado cuesta 3 o 4 veces menos? Entonces, ese es el tipo de discusión que tenemos que tener, pero a eso usted le tiene que agregar las decisiones relacionadas con lo que preguntó don Emanuel de, bueno, ¿cómo queremos regular hoy una realidad social como es el trabajo a través de plataformas digitales? Hay que sentarnos como país y discutir cómo queremos encontrar un balance. No le podemos dar la espalda a la tecnología. Hoy son estas plataformas digitales. Mañana va a ser otra forma de prestación del trabajo. Pero entonces vamos, pongámonos de acuerdo. No podemos quedarnos en el entrabamiento. Y esa era la exaltativa que yo tenía para esta mesa sin querer ganarme el título del villano de la mesa de discusión. Muchas gracias.
Es un buen Muchísimas título, Mardo, es un buen título. En realidad yo creo que estas discusiones son las que tenemos que promover en los diferentes foros a los que tengamos acceso, porque imagínate, estamos pensando en que por un lado tenemos esta realidad, Costa Rica siendo el país que tiene el segundo salario mínimo más alto de Latinoamérica, que con costos llega a ser además el primero. Y con todo y eso, o sea, poniendo ese escenario que no suena nada alentador, con todo eso Costa Rica se está convirtiendo en un hub para, y que lo puede decir Vanessa, de industrias médicas y de HR services. ¿Qué significa eso? Que aunque seamos un país costoso, hay algo que las organizaciones están viendo dentro del país, que es que efectivamente, cuando consigues el talento, es estupendo. Y tenemos estabilidad, tenemos otras cosas que de repente en otros países que tienen un costo más bajo, pues que no pueden ofrecer. ¿Eso es sostenible a largo plazo? Gran pregunta. ¿Cómo hacemos entonces para generar más de lo bueno y tener las discusiones y tomar las decisiones en este momento, ahora cuando importa, cuando todavía tenemos la ventaja sobre el resto? Porque el año que viene yo no sé si eso va a seguir siendo así. Entonces, es ahora cuando nos toca comenzar a promover estas discusiones. Así que buenísimo tu título de villano alborotador. No sé cuál fue el que pusiste, pero está bueno tener esas discusiones. Vanessa está muerta de la risa en mute. Creo que villano... Defendeme. No, villano disruptor, yo creo que sería como el titular. Pero es buenísimo tener o sea, comenzar a poner el tema sobre la mesa y probablemente el tema brinca y salta, y no es un tema que en este momento percibimos como una buena noticia, pero es simplemente un llamado a la acción. Es cómo comenzamos a trabajar sobre esto ahora, que es cuando lo necesitamos para prepararnos para el futuro. Porque ahorita estamos bien, imagínate tener estas discusiones cuando estemos no bien. Las universidades tenemos grandes retos transformadores radicales en la sociedad del conocimiento. El COVID nos introdujo de una manera irreversible a las tecnologías de la información y la comunicación. Las clases universitarias no serán iguales y deberán transformarse en modelos híbridos. Las certificaciones y las acreditaciones serán modelos que también deben de transformar las mallas curriculares. La gestión desde la inter y la transdisciplinaridad deben de abordar esas nuevas habilidades fundamentadas en el análisis de casos, en la resolución de problemas, en el trabajo de equipo. Tiene que haber una transformación radical y sin duda alguna es un gran reto y un gran desafío para las organizaciones como un todo. Me parece que aquí podríamos pasar, como ustedes muy bien lo han dicho, toda la noche. Es un tema mundial, es un tema país y es un tema que nos tiene muy ocupados a los jerarcas, no solo de las universidades, de las organizaciones, de toda la forma en la transformación tan radical que ha venido sufriendo el conocimiento. Nos gustaría ahora más bien escuchar si hay alguna pregunta o alguna inquietud de los quienes nos están escuchando a través de este medio digital. No sé si alguno quisiera referirse a esa consulta y si no, pues estaríamos nosotros finalizando esta actividad. No obstante, recordarles que dentro de sus oficinas o escritorios se les hizo llegar un libro del académico Roberto Luna, un catedrático de la Universidad de Valencia, titulado Liderar desde el Talento, que con mucho cariño se les ha hecho llegar como una muestra de afecto por la participación de ustedes en este conversatorio. Así las cosas, reitero el agradecimiento y la felicitación a los organizadores de la Universidad Nacional, de la UNED y la Universidad Técnica Nacional, por desarrollar hoy un encuentro vital de reflexión para el fortalecimiento de los sectores académicos, productivos y de la sociedad en general. Grandes retos, grandes desafíos, pero yo sigo siendo optimismo hoy más que nunca. El globo terráqueo lo habitamos más de 7.700 millones de seres humanos, como nunca generación alguna de la humanidad ha
ha logrado que tantos podamos convivir en una sola biosfera. Y me parece que eso es muy positivo. Y me parece que hoy las expectativas de vida de los seres humanos son mayores como también nunca han existido, que si bien hay asimetrías y dicotomías, una gran parte de la humanidad también se ha transformado de manera positiva. Así es que este país es un país también que nos ofrece grandes oportunidades, no solo desde la biodiversidad, que es la riqueza más grande que tenemos, no es el petróleo, no es el oro, y que eso le da vida a la vida, y sin duda alguna una plataforma democrática, educativa, también fuerte, robusta, que también en las contradicciones hay que mejorarla y tenemos que tener la humildad para reconocer que tenemos que adaptarnos rápidamente a estos cambios para poder continuar con el futuro de las próximas generaciones. Muchísimas gracias a Keila, a Marco y a Vanessa por su gran pasión, además que han demostrado. Sin pasión no hay vida y sin pasión no podemos transmitir afecto ni conocimiento. Así es que un gran agradecimiento. Muchísimas gracias y reitero también a los organizadores del evento porque han pasado un día de reflexiones permanentes sobre temas vitales para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta Gracias. luego. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y gusto verlos. Igual. Igual. Chao, villano. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes quienes hoy han participado como expositores en este ciclo de conferencias. A don Emanuel González, muchísimas gracias por su participación como moderador de este conversatorio.